Hola, en esta oportunidad vamos a realizar el básico de la falda. Voy a trabajar con la talla 10 y las medidas que voy a utilizar son las que vemos aquí en esta ventanita. Como ya sabemos, tenemos que iniciar con un rectángulo y las medidas de ese rectángulo van a ser la cuarta de contorno de cadera y el largo de rodilla. Entonces nos vamos a ir a pieza, nueva pieza, crear rectángulo. Como dijimos entonces, ancho, cuarta de contorno de cadera, que es para la talla 10, 24.5. Y el largo de rodilla va a ser 58 centímetros. Aquí damos OK y voy a voltear mi pieza con el signo de interrogación. Eh, ya tenemos nuestro rectángulo. Lo primero que voy a hacer entonces, lo siguiente que voy a hacer es trazar la línea de cadera. Para trazar la línea de cadera podemos usar la herramienta dibujar, pero yo voy a usar la herramienta paralelo, que la llamo con la tecla P de paralelo, y voy a seleccionar con clic sostenido la línea de cintura en sentido de manecillas del reloj, es decir, de este punto al punto de acá. Ahí doy clic y voy a crear la línea de cadera a una distancia de 20.5, que es nuestra medida de altura de cadera, y damos OK. A todas estas ventanitas le vamos a decir que sí, y así puedo crear mi altura de cadera más rápidamente. Para aquellas personas que en su metodología tienen como trazar una banda anatómica a 4 centímetros por encima de la línea de cadera, lo que podrían hacer es lo siguiente. Yo voy a sacar una copia de esta falda con control C, control V corta. Voy a borrar en esta la línea de cadera que creé, y lo que voy a hacer es crear simultáneamente la línea de cadera con su banda anatómica 4 centímetros por encima. Entonces voy a usar igualmente la herramienta paralelo con P, selecciono igual con clic sostenido en sentido de manecillas del reloj, y lo que voy a hacer aquí en distancia es, vamos a definir la distancia de la línea que va a quedar más arriba o más cerca de la cintura, que en este caso sería la banda anatómica. Entonces esa banda anatómica quedaría a 16.5 centímetros. 16.5 centímetros. Voy a colocar una coma, ¿sí? Que es, esta coma lo que va a hacer es como separar o indicarle aquí al PDS que primero me coloque una línea a 16.5 centímetros y luego otra línea a 4 centímetros más abajo. Entonces coloco aquí 16.5,4, le damos OK y me crea las dos líneas simultáneamente, una 16.5 y la otra a 4 centímetros, creando así la línea de cadera y banda anatómica. Entonces se puede trabajar de cualquiera de las dos maneras. Yo voy a continuar con esta de la banda anatómica para seguir haciendo el básico. Entonces lo siguiente que hacemos es, bueno, con esta de una vez yo puedo como sacar una copia, porque esta misma referencia, esta misma base me sirve para el posterior. Entonces con control C, control V corta, ahora sí, voy a tomar esta como delantero. Entonces doble clic sobre la pieza, en el nombre vamos a colocar delantero, y en esta otra voy a colocar posterior. Listo, vamos a seguir entonces con nuestro delantero.
voy a tomar la herramienta mover punto, que la tecla rápida es la M. Con la M lo que voy a hacer es mover este punto. La idea es hacer como un asentamiento aquí, chiquito, de 1 centímetro. Entonces en Y voy a ingresar ahí el valor de -1 porque va hacia abajo, Y negativo, y 0 en X para que me quede derechito ese movimiento. Le vamos a dar aquí a aceptar. Entonces aquí ya tenemos el asentamiento del delantero. Luego vamos a ubicar el punto de la cuarta de contorno de cintura más 3 sobre esta línea de cintura. Entonces con la tecla O, que es la herramienta punto, voy a ubicar ese punto de cintura. Entonces como ya sabemos, para poder, pues como para no perdernos aquí, la idea es identificar punto de referencia, dar clic cerca a ese punto de referencia, vamos a crear un punto escalado y entre los dos valores absolutos vamos a buscar el menor. Entonces voy a editar ese menor valor. Según nuestras medidas, tengo aquí que el contorno de cintura es 72, la cuarta es 18, más 3 de pinza sería 21. Entonces aquí en este menor valor voy a ingresar el número 21 y le damos OK. Listo. Vuelvo a la herramienta de selección con clic derecho, aquí herramienta de selección, o sencillamente con la tecla Z. Aquí una cosita, cuando de pronto se nos olvida decirle a ese punto, pues lo ideal es que sí sea escalado. En caso de que se nos olvide dar ese punto, darle el atributo de escalado, lo que hacemos es dar doble clic sobre el punto para que nos aparezca la ventana de propiedades de punto. En mi caso pues lo dejé escalado, entonces no tengo ese problema. Lo que sigue ahora es este punto de aquí, lo voy a eliminar, ¿sí? Y lo elimino lo selecciono y voy a oprimir la tecla suprimir. Y ahí voy ya dándole forma a la falda. Lo que voy a hacer ahora es dar la curva de cadera y suavizar también un poquito esta línea de cintura. Entonces para la cadera voy a ubicar un punto curvo justo en la mitad de esta línea de cadera, o pues esta diagonal, y luego lo voy a mover, ¿sí? Entonces con la O ubico un punto donde considere, no importa, acá es donde realmente le voy a dar la ubicación. Ese punto, ¿qué tipo de punto va a ser? Un punto curvo, no lo necesito escalado. Y en la ubicación va a ser le voy a ingresar aquí proporcional 0.50. Al yo ingresar aquí 0.50 en proporcional, siempre se me va a ubicar en la mitad entre dos puntos escalados. Entonces damos aquí OK. Listo. Si quiero ocultar estas medidas con la tecla F8. Y ahora voy a mover este punto para generar mi curva. Entonces con la tecla M voy a dar clic sobre este punto que acabé de crear y me muevo un poquito como tratando de darle la forma, ¿sí? Y aquí en esta ventana mover punto, yo me voy a mover 0.7 en X y 0 en Y, para que me quede una curva pues como bonita. Aquí también entonces sobre la línea de cintura también voy a suavizar un poquito. Este suavizado sí no va a ser con un punto en una ubicación específica, sino que normalmente esta curvita se hace aquí en Optitext, pues se hace a ojo. Entonces como es a ojo, yo lo voy a hacer, no voy a poner puntos, sino que con la tecla M y Shift sostenido voy a generar mi curva. Lo vamos a dejar
más o menos por allí. Y listo. Ahí ya tengo mi falda, pues mi falda delantera. Me faltaría solamente trazar la pinza para terminar. ¿Cómo vamos a trazar la pinza? Lo primero que debemos hacer es ubicar el punto central de la pinza, que sabemos que ese punto central es la mitad de la distancia de busto. Esa medida yo la voy a tomar de 10 centímetros. Entonces, cerca al punto de referencia, doy clic. Es un punto escalado. Este punto sí obligatoriamente debe ser escalado. Donde no le dé escalado no me funciona. Entonces, escalado. Y aquí entonces, como quiero ubicar ese punto escalado a 10 centímetros, entonces entre los dos valores absolutos escojo el menor y ahí voy a colocar el valor de 10 y le damos OK. Puedo verificar con F8 las medidas, entonces estoy exactamente a 10 centímetros del centro frente. Ya tenemos nuestro punto central, ahora sí vamos a crear la pinza. La pinza la creamos con las teclas Control Alt D o en nuestra caja de herramientas con el número 3, la pestaña de pinzas y pliegues, esta primera herramienta pinza, o bueno, con teclas Control Alt D. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? En sentido de manecillas del reloj, del punto central, cerca. Entonces de aquí empiezo por el lado de acá, cerquita, entre los dos valores absolutos el menor, entonces esa pinza sería de 1.5 centímetros, OK, ¿sí? Y luego me voy al otro lado, ¿sí? Para el otro centímetro y medio. Entonces al otro lado del punto central me ubico cerca, entre estos dos el menor, o sea aquí 1.5, OK. Ahora aquí pues voy a terminar mi pinza, voy a dar clic, no importa la distancia, puede ser aquí, puede ser acá, no importa, vamos a dar clic. Apenas damos clic, se nos abre acá a mano izquierda una ventana de propiedades de pinza. Es aquí donde vamos a cambiarle la profundidad o a definir la profundidad de esta pinza. Yo la voy a poner aquí, le voy a poner una profundidad de 12 centímetros y le doy Enter. Automáticamente ella se corrige. Listo, y aquí tenemos ya listo el delantero. Para el posterior es básicamente lo mismo, pero pues el asentamiento, la diferencia entre el delantero y el posterior es como el asentamiento que se da en el centro. Entonces pues para el delantero fue 1, para el posterior normalmente es un poquito más, lo voy a hacer con 1,5. Entonces con la tecla M yo voy a bajar 1.5, 0 en X para que me quede ese movimiento derecho verticalmente, y voy a bajar 1.5. Entonces como voy a bajar es Y negativo menos 1.5 y le damos a aceptar. Hay también personas que con el posterior no solamente bajan, o sea, este movimiento que hago aquí es, digamos, para un molde totalmente industrial, pero digamos que a veces hay personalizaciones en las que quieren pues como hacer un asentamiento adicional para la cola. Entonces lo que hacen no solamente es bajar, sino también entrar otro 1 o 1.5, ¿sí? En ese caso me voy a devolver para mostrarles entonces cómo sería. Entonces con control Z devuelvo esta última acción y lo que voy a hacer entonces es bajar y entrar para el asentamiento de cola. Entonces con la M hago pues más o menos como el movimiento, el caso es que quedaría más o menos por aquí. Entonces lo que hago es, primero lo que podría hacer es bajar, entonces bajo menos 1.5
Y en X ya no voy a colocar 0, sino 1.5, como voy hacia la derecha es X positivo, entonces aquí voy a colocar 1.5. Le damos a aceptar. ¿Sí? Ahí ya tendría mi básico con asentamiento. Posteriormente voy a, pues, a ubicar el punto de la cintura. Cintura más 3, cuarta de cintura más 3 de pinza, entonces con la tecla O, cerca a mi punto de referencia, doy clic, punto escalado, entre los dos valores absolutos, el menor valor es este, entonces ahí voy a ingresar el 21, cuarta de cintura más 3 de pinza, 21, y damos OK. Clic derecho, herramienta de selección para soltar la herramienta. Aquí ya tengo entonces mi punto de cintura, este punto no lo necesitaría, entonces lo selecciono y le doy suprimir. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer también es generar nuestra curva de cadera y suavizar la línea de cintura. Entonces, para la cadera sí voy a ubicar mi punto en la mitad, 0.5 proporcional para que me quede en la mitad, ese punto solamente va a ser curvo y OK. Y con la M voy a mover, pero este punto sí ya darle 0.7 como al al delantero, pues es mucho, a este solamente le voy a dar 0.5 y aquí en Y 0, aceptar. Listo. Y aquí en la cintura entonces también vamos a suavizar, pero esta, como dijimos, es a ojo, entonces con la herramienta mover punto que la tengo aquí, Shift sostenido, doy clic y empiezo a mover esta línea hasta que yo le encuentre la forma. Listo. Ya casi terminamos nuestro posterior, nos queda pendiente solo la pinza. Para la pinza también el punto central es a 10 centímetros, entonces con la O cerca al punto de referencia doy clic, entre los valores absolutos el menor, 10 centímetros, ese punto obligatoriamente escalado, OK. Listo, ahí tengo mi punto escalado, es el punto central. Ahora con la herramienta pinza, ya sabemos, caja de herramientas con el número 3, la podemos buscar acá en esta pestaña pinzas y pliegues. La primera, o la idea es aprenderse las teclas rápidas, Control Alt D de dedo. Ubicamos nuestro punto central, manecillas del reloj, es decir que vamos de izquierda a derecha, entonces cerca a este punto, clic, entre los dos de arriba el menor, 1.5, OK, y luego al otro lado del punto central, cerquita, entre los dos valores absolutos el menor, y coloco el otro 1.5 para completar la pinza, el ancho de pinza. Listo, bajamos, no importa qué distancia, y apenas damos clic en la ventana de propiedades de pieza, le vamos a ingresar aquí, le vamos a modificar la profundidad. Para esta podríamos colocar aquí 13 centímetros, enter. Listo, suelto herramienta con Z o con clic derecho, herramienta de selección, y ahí ya tenemos nuestro delantero y nuestro posterior.